Bueno, ahora sí. Em, ¿Cómo andan? Estamos en un especial de Latin American Literature Today. Em, Nos juntamos con Laura Rubio, Francisca, para los les amigues, que es profesional de los estudios literarios, investigadora, está en Bogotá en este momento, y con Fede Barea, Federico Barea, que está en Buenos Aires. Es también investigador, bibliófilo, ha rescatado las obras de distintos autores como Néstor Sánchez, Murena, Carlos Correas, también es traductor. Nos une en conversación dos libros más o menos recientes. El de Fede tiene unos años, pero todavía se puede dialogar un poco del presente a partir de su investigación. El de Laura se llama Nadaísmo, una propuesta de vanguardia. El de Fede es Argentina Beat, que es una antología de los poetas beat argentinos de los años 60. Bueno, lo que nos une es el registro y la recuperación tanto en Colombia como en Argentina, de un grupo de poetas y artistas fuera del canon, descentrados lo llamaría en algún punto, dentro de todos esos adjetivos que suelen usarse cuando se recupera algún autor o autora. Bueno, quería más o menos empezar un poco para que me cuenten ambos cómo fue que iniciaron sus procesos de investigación, qué tipo de poetas recuperaron o siguen investigando también. Un poco eso, como qué motivación les generó investigar y de qué se trata un poco la propuesta de ambos grupos, ¿no? Los nadaístas y los beats argentinos. Así que quien quiera. Sí. Bueno, creo que Federico me cedió la palabra o que Federico quieres hablar. Bueno, la investigación mía surgió cuando trabajaba en el Museo Nacional de Colombia, y en este espacio, en el tercer piso, se dedica al siglo XX, de la historia del país, y habían dos piezas que hablaban de las diferentes curadurías que existen en el museo. Hay una curaduría histórica y hay otra de arte. Había un objeto que era un retrato del general Rojas Pinilla, que estuvo en el poder entre 1957 y 1953 y 1957, se tomó el poder con un golpe de Estado, y había una revista, Nadaísmo 70, que es una de las producciones de estos nadaístas, y mi jefe de ese momento me dice, investigue cuál es la relación, porque están en el mismo lugar un dictador y la revista Nadaísmo 70. Usted estudió literatura, usted debe saber cuál es la historia que los vincula. Entonces, bueno, en el trasegar de la investigación me encuentro con que Gonzalo Arango, que es el líder del nadaísmo, que es reconocido como un movimiento anárquico de contracultura, apareció en la historia del país siendo representante del partido político que creó el general Rojas Pinilla para quedarse en el poder. Entonces, esa vinculación me parecía muy extraña. ¿Cómo es que el representante de quien va a fundar un movimiento anárquico en oposición a la sociedad colombiana era el representante político de este sujeto? Y pues bueno, ahí ya, si profundizo en el asunto, ya me meto en el contexto y creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, hasta ahí dejo. Fue una tarea de uno de mis trabajos, que luego se acabó el trabajo y la investigación continuó hasta llegar al libro. Bueno, yo por mi parte tomo de tu pregunta, Mariano, la, la cuestión del canon, de esta cuestión de lo que serían los avatares del canon, de cómo se construye, ¿no? Un canon. Creo que también hay algo de eso, en un momento uno aprende a leer, ¿no? Como uno lee y lee el canon, lógicamente. Me acuerdo que yo tomaba un taller literario y un día le dije a mi profesora, leí, no sé, Borges, Dostoyevsky, lo que sea, ¿no? Di Benedetto, no, que tampoco está en el canon, pero casi, y todo me parece extraordinario. Digo, ¿acaso no sé leer? O sea, todo lo que leo es, no,
todas cosas extraordinarias, me dice. O sea, que no es una cuestión de que lo que vos lees es bueno porque, según vos, y no. Hay una posibilidad de cuestionar el canon, y hay cosas que igual son extraordinarias en ese punto, o para lo menos, no sé cuál sería el punto. La construcción del canon es algo muy complejo en realidad. Cuando uno se mete con autores menores, dice, bueno, a ver qué pasa con esto. Bueno, esto sí, esto no, o esto me gusta, esto me parece bien, esto me parece mal, como con los autores consagrados en realidad. Entonces, tener una lectura más virgen en un sentido. Entonces yo cuando empiezo a leer todos estos poetas menores, digámoslo así, que son los que incluí en el libro, no lo leí, no es que leí estos 17 autores y armé un libro, leí como 80. Claro. De hecho, si voy al caso, porque si me puedo contar las revistas y los poemas sueltos, o sea, leí como 200 en realidad, ¿no? Y recién ahí hice como el embudo, dije, acá hay algo, acá hay un núcleo, y bueno, también le puse el concepto este de beat, porque entendía que, como bien dijo Francisca, lo vamos a hablar más adelante, pero entendía que había como una especie de herencia o de contacto o de lo que fuera con la cultura norteamericana, que eso también tiene que ver con un contexto histórico. Pero más allá de eso, siempre estuvo esta idea de cuestionar un poco el canon. Ese fue un motivo. Hay una cosa que yo quisiera agregar a propósito de lo que menciona Federico del canon, y es que, bueno, me comisionan esta tarea y mi jefe me dice, usted es de literatura, usted debe saber sobre esto. Y lo que yo me encontré era que nunca había tenido yo estudié literatura, y nunca había tenido una clase sobre nadaísmo, nunca, ni mencionados, ni por las esquinas. Entonces era muy interesante ver que había un objeto, una publicación hecha por ellos, pero que en mis clases no estaban ni en los libros de texto, y que estaban en algunos manuales, pero eran bastante criticados. Se les atribuía algún valor literario, pero en realidad estos nadaístas no aportan mucho a la literatura. Entonces era muy interesante eso, como no tenían una visibilidad grande ni en el campo de la literatura e incluso tampoco culturalmente demasiado. Muchos de ellos siguen vigentes, pero tampoco era como, el gran nadaísta está acá. Ahora que un poco lo están teniendo porque hay dos representantes del nadaísmo, dos personas que se vincularon al movimiento que hacen parte de este nuevo gobierno. Para quienes no lo saben, acabamos de estrenar presidente hace poco tiempo, que es todo un giro en nuestra historia. Por primera vez en la historia en Colombia, la izquierda está en el poder. Y la ministra de Cultura, Patricia Ariza, fue nadaísta, y Humberto de la Calle, quien fue una de las personas que colaboró en el proceso de paz. Entonces es interesante cómo estos personajes, que eran quienes no estaban en la historia oficial, quienes estaban como un poco por fuera de esto mainstream de la cultura, de las decisiones, etcétera, ahora están teniendo un lugar y una preponderancia, y que se presentan como nadaístas. Entonces, bien interesante. Ha cambiado gracias como a la llegada de esta nueva perspectiva de país que nos tiene muy ilusionados a muchos. No a todos, pero a muchos. Yo recuerdo, perdón, es como una diagonal, no nada que ver, pero yo recuerdo, leí a varios de los ejemplares de Nadaísmo 70 que estaban en una biblioteca en Silva, me parece que se llama, bueno, Casa Silva, bueno, allá en Colombia, y me acuerdo de que había una referencia de esto de nadaísmo vinculado a Sartre, ¿no? Al existencialismo. O sea, como que un aspecto como más bien beat, ¿no? En el sentido de esto de la prosodia americana y cierto individualismo y cierta como tercera posición en relación a la izquierda y la derecha, pero también tenían una afiliación con Sartre, cosa que era completamente, para los argentinos, Sartre es como una mala palabra directamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que es una mala palabra? No se dé cuenta. Está muy bien, porque yo igual entiendo, porque habría que poder dividir a Sartre en dos y pensar en el autor de La náusea, por un lado,
y después pensar en el Sartre político. Si bien, obviamente, no sé, está Freud de por medio, ¿no? El malestar en la cultura, las dos cosas, lo que te produce la náusea es ese malestar que está vinculado a una cuestión política en realidad. Eh, a nivel existencialista, como por el Sartre de A Puertas Cerradas, que te genera esa sensación de que la vida, ese vacío, que entiendo por qué impacta en los nadaístas y seguramente en muchos argentinos y lo demás, pero después hay un Sartre que llama al comunismo directamente y a la izquierda y al compromiso del escritor, con el que los del grupo Opium y los del grupo Sunda están absolutamente en contra. Al igual que, por ejemplo, no sé, los situacionistas en Francia, que detestaban a Sartre, ¿no? Y Sánchez, que en una entrevista lo detestan a Sartre. Sí, ahí es interesante. Perdón, dale. Por lo menos en los beats argentinos hay un rechazo total a la idea esta del compromiso político por parte del escritor. Claro. ¿No? Como eso también, como dicen, un escritor es un tipo que trabaja con las palabras y que escribe y que está algo más vinculado a la música, al beat, ¿no? Y a una existencia. Por eso ahí sí se toca con los sartreanos, a un cuestionamiento de la existencia. No exactamente al... Es verdad que lo político afecta, pero no en el sentido militante. Ahí es interesante porque si bien lo enuncia así, es como con este nuevo gobierno tienen visibilidad. No es que los nadaístas fueran de izquierda. Hubo unas ciertas resonancias a lo largo de la década del 60, pero en realidad no se casan con ningún discurso. Y eso es muy wit. Y eso es muy como inicios de la perspectiva de Sartre. Este es el principio. De hecho, de los aspectos más interesantes de ellos, es como en Colombia como que había dos posibilidades, o usted se inscribía en el Ejército Nacional o en la guerrilla si estaba en contra del gobierno en los 60s. Y ellos hacen un campo, una vía del medio, que no es ninguna afiliación política, y nosotros vamos a crear y vamos a escribir y vamos a maravillarnos con nuestro cuerpo, con la sexualidad, con las drogas, etcétera. Y esa es una tercera vía, que era, esto oxigenó un montón el contexto nacional para los jóvenes, porque parecía como un destino fatal hacer parte de alguno de estos lugares, o dentro del ejército, o dentro de discursivamente también. Entonces, eso lo tienen en común. Saltaban, de un momento a otro saltaban, pero nunca se fundamentaron en una perspectiva política, ninguna ideología específica. Eso está bueno. En un momento decís, el nadaísmo, leo, era una especie de guerrilla cultural sin ninguna ideología partidista identificable, que reivindicaba la libertad y hacía del ocio su fortín de guerra. El nadaísmo era el espacio para los inconformes. Bueno, el inconformismo un poco de los dos grupos, ¿en qué creen que, cómo se manifestaba? ¿Hay algo performático hay algo performático en los nadaístas? ¿Hay algo performático callejero en los beats? Y me quedo sin tiempo, así que esperen que me está avisando que me está avisando que me quedan 10 minutos. Así que, bueno. Llegamos en 10 a... Entonces, sí. Bueno, ¿cómo se...? La pregunta es, nada, ¿qué esa inconformidad cómo se iba manifestando además de las publicaciones de revista que ya marcamos, qué otras tretas, argucias, no sé, qué otras expresiones manejaban los dos grupos? Dale, Federico, para que arranques tú. Bueno, no, eso claramente, como hablábamos antes, ¿no? Esto del manifiesto en un momento, todo escándalo, que eso del situacionismo, el dadaísmo, cualquier futurismo, o sea, todos saben que el escándalo es la manera más o menos de existir, o sea, mismo los beats, o sea, Burroughs, el juicio, por el almuerzo desnudo, como dijo Francisca, la cuestión del cuerpo, o sea, la obscenidad, todo eso, si no hay escándalo, no, es muy difícil después la existencia de estos grupos.
necesitan de cierto escándalo a nivel público. Estoy seguro que los nadaístas hacían cosas, además de lecturas de poesía que siempre se hicieron, y publicar en revistas y hacer revistas, porque yo llevo a Opium por una revista y Francisca también. A fin de cuentas, si bien hay un contexto, lo que te llega es ese papel, que decís, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Eso es una estrategia tomada, ¿no? Desde siempre, así que no sé, creo que los trovadores deben haber hecho algo similar, me imagino. Por ejemplo, Opium tenían un lugar que era el Ditela, y participaban mucho del Ditela, como que ese era el espacio que existía en Argentina, donde se experimentaba tanto con música, tanto con teatro, mucho con teatro, y se hacían espectáculos de toda índole, ¿no? Y que no tienen realmente parangón después. Acá en la historia nacional directamente, no hubo nada como el Ditela, es increíble. Un lugar donde le permite a los jóvenes ir a experimentar artísticamente y les dan medios bueno, ese contexto es maravilloso. Pero, por ejemplo, se hizo un espectáculo que se llamaba Jaspium y murió un policía en la puerta del coso, un tipo disparó, bueno, Jalí, que es un personaje también que merodeaba la situación, que era bombero, pero que los iba a ver, y hubo una pelea, aparecieron unos nazis, se disparó un arma y que el tiro va y le pega a un policía. Bueno, en ese contexto bueno, existís de repente, lamentablemente en un sentido, pero digo, es la forma, siempre pasan esas cosas. No me imagino como que habrán hecho los nadistas, pero estoy seguro que hicieron cosas increíbles, muy divertidas, y además de las lecturas de poesía, porque solo eran lecturas como bizarras, entre comillas, ¿no? En el sentido de valientes. No sé, contá, no sé, Francisca. Bueno, pues ese es el cuarto capítulo del libro y es como el escándalo como estrategia para tener un lugar en el campo intelectual en Colombia, para ser visibles y decir, oigan, acá nosotros estamos generando, escribiendo poesía, haciendo otras apuestas de arte, otras apuestas para pensarnos el ser jóvenes. Entonces esa estrategia era muy sencilla y era hacer escándalos como ir a la Catedral de Medellín, hacer la fila para tener la hostia en la comunión, durante el rito de la comunión, y guardar la hostia entre libros o ponerla en el bolsillo, y entonces esto dio lugar a que mientras iban saliendo todas las personas, todos los creyentes que estaban allí se fueran a abuchearlos, y algunos terminaron en la cárcel y todo como consecuencia de esta falta de respeto a la fe. Y por ahí entonces Gonzalo Arango resulta en la cárcel de La Ladera siendo objeto de esta acusación. ¿Qué más hicieron? El intelectual en ese momento en Colombia era muy valorado, era quien tenía el poder en los medios de comunicación, en el espacio cultural, que los medios de comunicación eran bien restringidos, era solo la prensa, la televisión había llegado recién en el 54 y era un espacio al que poca gente entraba. Pero entonces Gonzalo Arango en el 64 convoca para hacer la exposición del libro inútil. Y en los periódicos convocan, por favor, envíenos todos esos libros que usted considera que le han hecho mal a la historia cultural de este país. Y entonces se enumeraban y se mencionaban clásicos canónicos de la historia de la literatura colombiana, como La María, La Vorágine, etcétera. Y efectivamente recibieron estos libros y los quemaron en plaza pública después de exhibirlos y hacer como un manifiesto frente a esta, porque había una crítica fuerte a esa cultura de una clase a la que ellos no pertenecían, una clase que los excluía y que no los dejaba como crear y escribir desde la experiencia que estaban viviendo ellos como jóvenes en ciudades que empezaban a consolidarse. Tú mencionabas el Ditela en Argentina y nosotros no teníamos una infraestructura tan desarrollada en ese momento en Colombia. Las ciudades se empiezan a consolidar a la mitad de la década del 60, entonces los espacios
de encuentro que tenían estos jóvenes que no tenían mucho dinero eran los cafés, a donde entraban y se gastaban horas y horas para conversar y solo se tomaban un tinto. Y el otro lugar donde se encontraban era la Librería Nacional, que era un espacio que funcionaba un poco como biblioteca. En ese momento las bibliotecas públicas no existían en las ciudades, entonces eso se va a empezar a construir. Bueno, en el 50 se empieza a construir como la Luis Ángel Arango, según entiendo. No tengo tan preciso ese dato, pero las bibliotecas no existían. Entonces los lugares de encuentro eran la calle, como mencionaba Vespa, y estos lugares como los cafés y las librerías. Pero no teníamos un lugar tan interesante como el Ditela. Otra acción era como, esta es bien divertida, esa no está mencionada en el libro, pero en un café un día los echaron porque habían pasado un montón de tiempo sin consumir nada, entonces se salieron, llamaron por teléfono a una funeraria y dijeron, ay, es que se murió no sé quién en tal dirección, y empezaron a llegar coronas y coronas y coronas fúnebres a la cafetería, y pues al final la cuenta la tenía que responder por la cuenta de esas coronas el dueño de la cafetería. Eso no está en el libro, pero este tipo de cosas que se volvían escandalosas por fuera de los márgenes de lo correcto, pues empezaban a llamar la atención, y también una crítica a como esa estructura existente en el país en ese momento. Bien. Esperen que salimos y volvemos a entrar. Así. Bien. Ahí vamos. Creo que con el mismo link podemos, pero intentamos. Si no, les mando otro. Volvemos.